Buenos días. Desde el Centro Acacia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, les damos la bienvenida a este espacio de reflexión. Antes de iniciar con nuestro webinar del pensar al sentir y al hacer en Acacia, queremos agradecer a quien ha hecho posible este espacio. Erasmus Plus y a la Unión Europea Consorcio Acacia, Olga Lucía León, coordinadora general del RIEX, Acacia Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, Universidad Antofagasta, Universidad Nacional Federico Villarreal, a Esther Espinosa, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Bernie Alejandra Daza Costa, Universidad Pedagógica Nacional, por facilitar el acceso y dar soporte a la plataforma de streaming, Gladys Molano Caro, Corporación Universitaria Iberoamericana, y al equipo de asistentes del Centro Acacia de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por gestionar cada una de las actividades. Y por supuesto, a cada uno de ustedes por su participación en este espacio. Bueno, a continuación, la agenda. Esta estará prevista en 5 momentos, ¿no? Inicialmente tendremos la presentación de los proyectos de investigación. Posteriormente, preguntas a los panelistas. En un tercer momento tendremos la intervención de la moderadora. Seguidamente, preguntas de los asistentes. Recuerden formular sus preguntas a través del chat, ¿no? Serán muy valiosas para enriquecer este espacio de reflexión. Y finalmente tendremos el cierre. Bueno, en este momento cedo la palabra a nuestra moderadora Gladys Molano Caro. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación en la especialidad de Psicología y Pedagogía, especialista en docencia universitaria, magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, docente universitaria en áreas de educación e investigación con amplio conocimiento en pedagogía y didáctica de la lectura y la escritura, orientadora escolar en primera infancia y básica, con extensa experiencia en el campo educativo referido a la educación especial en lo que relaciona con discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje y educación inclusiva. Par evaluador reconocido por Colciencias, investigadora junior, directora del Grupo de Investigación en Educación y Escenarios de Construcción Pedagógica, YEE. Bienvenida, profe Gladys Molano. Muchísimas gracias, profesor Luis Alexander. Les doy la bienvenida a los profesores Nancy Joana Alonso Neira, Elba Azucena Martínez Cárdenas, Yaniever Castro Cuellar, Freddy Alejandro Barbosa Meléndez y a Luis Alexander Castro Míguez a este espacio de socialización de experiencias del pensar al sentir y al hacer en Acacia, quienes compartirán parte de sus investigaciones en articulación con algunos de los productos Acacia desde ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad. Todos ustedes podrán observar el reporte de diseminación científica Consorcio Acacia, que se encuentra referido en donde encuentran las referencias de algunas de las tesis de pregrado, maestría y doctorado correspondientes al periodo 2017-2019. Sin embargo, como ustedes observarán, también se encuentran tesis de maestría y doctorado en este momento en el año 2020. Vamos a dar unas indicaciones generales y para la presentación del webinar. Los vamos a invitar a todos ustedes a participar de los diferentes momentos que se abordarán, como señaló el profesor Luis Alexander. A los panelistas les solicitamos respetar los tiempos dispuestos para su intervención. Tendremos un espacio para aclarar inquietudes y al final compartiremos los correos electrónicos a los cuales podrán comunicarse si ustedes así lo desean, quieren precisar o tener mayores detalles de cada una de las investigaciones o de los productos que se han desarrollado como consecuencia del proyecto Acacia. A continuación, iniciaremos con el momento 1, la presentación de los proyectos de investigación. Pensar en ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad constituye una preocupación no solo de profesores de preescolar,
básica primaria, secundaria, sino en la educación superior en América Latina. A continuación, cada uno de los panelistas contará con 5 minutos para su intervención, en donde compartirá su trabajo de investigación. El trabajo 1, denominado Articulación de trayectorias hipotéticas de aprendizaje de la aritmética para población sorda en niveles iniciales, lo presentará la profesora Nancy Joana Alonso Neira, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este trabajo se encuentra finalizado de manera escrita. La profesora Nancy Joana es fonoaudióloga de la Universidad Nacional, magíster en educación con énfasis en educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene una trayectoria de 18 años como docente de aula con personas sordas de básica primaria. En la actualidad se desempeña en uno de los colegios del distrito, de los 11 colegios distritales de Bogotá, Colombia, de la localidad Ciudad Bolívar, que cuenta con el programa de inclusión para la persona sorda. Por favor, profesora Nancy Joana, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Esta experiencia pedagógica llamada Articulación de trayectorias hipotéticas de aprendizaje para la aritmética en población sorda en niveles iniciales. Es una experiencia que fue desarrollada en el marco de la maestría en educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, Colombia, y toma como referentes varios de los productos ACASI. ¿Me compartes ahí la presentación? Bueno, entonces partiremos de la fundamentación de trayectorias hipotéticas de aprendizaje como esa ruta de aprendizaje que establece un profesor conformada a partir de hipótesis que se fundamentan de resultados de investigaciones sobre el aprendizaje y la progresión del aprendizaje de objetos matemáticos. Tiene una estructura basada en niveles que dan razón de la progresión o del desarrollo del aprendizaje, un conjunto de actividades que permiten esa progresión y la meta que se alcance. En el espacio escolar, la evolución de estas trayectorias se vincula con los principios de diseños universales de aprendizaje, reconociendo y valorando la individualidad. Siguiente, por favor. Entonces, la propuesta consistió en articular esas hipótesis de procesos matemáticos, específicamente la suitización, el conteo y la comparación, orden y estimación, vinculando hipótesis del desarrollo del lenguaje matemático en lengua de señas y en español escrito, y además la articulación de juegos estructurados matemáticamente. Siguiente, por favor. Los beneficiarios directos de esta propuesta, es decir, a quienes se les tomaron los registros para este proceso de investigación, son 8 estudiantes sordos de cuarto grado. Dentro de este grupo, 3 tenían discapacidad intelectual asociada, 1 con baja visión y 1 con agenesia de los deditos, o con simbragidactilia se llama eso. Y 16 estudiantes sordos, a quienes llamé beneficiarios indirectos, porque se pudo evolucionar con ellos la trayectoria. Ellos son estudiantes de primero, segundo y tercero, pero pues no hay un registro publicado como el de esta investigación. Siguiente. Se obtuvo entonces una trayectoria articulada de 12 niveles que vinculan los procesos aritméticos y del lenguaje, como se observa en la tabla que está a la izquierda, y en la gráfica se deja ver cómo la progresión de cada proceso representado en la tonalidad de colores. Siguiente. Se obtuvo como resultado, entonces, 8 trayectorias reales de aprendizaje, donde pues se puede ver que todos los niños alcanzaron hasta el nivel 7, que fue hasta donde se pudo registrar en esta investigación, pero asimismo todos pueden alcanzar los niveles posteriores. Además, se muestra un desarrollo diferenciado de todos los estudiantes. Siguiente. Los estudiantes presentan diferentes condiciones, ya se las mencioné, pero el trabajo bajo este enfoque de trayectoria, que va en resonancia con las características de los diseños universales de aprendizaje,
permite ver que todos desde sus diferencias logran aprender. Y eso se ve reflejado en las trayectorias reales de aprendizaje, donde hay un desarrollo de la lengua de señas, del español escrito, y eso va integrado con el desarrollo de la aritmética. Cuando se parte de este enfoque, se privilegia al sujeto más que el nivel de contenidos, del currículo, y entonces cuando un docente lo que debe hacer es como identificar dónde está el estudiante en su trayectoria y partir de allí. La trayectoria hipotética de aprendizaje es una estrategia pedagógica que responde muy bien a los procesos de inclusión, al reconocimiento de la diversidad y a la construcción de ambientes de aprendizaje accesibles y con incorporación de la afectividad. Siguiente. Desde la red de Acacia, entonces, con este proceso de investigación se pudo participar en eventos académicos como DiverEduTech en el 2018. Siguiente, apoyar a los productos Acacia con la publicación de artículos, como este que se menciona ahí. Siguiente. Las memorias a estos eventos también, en este encuentro de geometría, por ejemplo. Siguiente. Y pues la fundamentación en cuanto a accesibilidad, afectividad, diseño universal de aprendizaje, ambientes de aprendizaje que proporcionan todos estos productos de Acacia. Siguiente. Aquí ya les quiero compartir entonces un video. En donde quiero hablar un poco acerca de esa evolución y de esa aplicación de los productos Acacia. Van a ver como videos simultáneos, entonces la idea es como que se concentren en los que arrancan. La evolución de la didáctica que tuvieron los dispositivos en la trayectoria hipotética de enseñanza fomentó el trabajo colectivo, el fortalecimiento de aprendizajes, la cohesión grupal, el trabajo en comunidad. Se aplica lo que desde Acacia se denomina como eclecticismo, aplicando esa creatividad para la creación de estrategias que favorezcan esa accesibilidad. Por ejemplo, en el caso de los juegos estructurados matemáticamente, todos fueron realizados primero en una versión viviente antes de llegar al juego como el objeto como tal, y eso les permite una entrada mucho más fácil, comprensible, eh, sencilla para los niños. Se vinculan dispositivos didácticos de talleres, el proyecto de aula como este. El último se hace alrededor del tema de los alimentos, entonces eso les permitió a ellos tener el uso de objetos tangibles y la búsqueda de lo numérico en esa temática grande, como pues permitiendo que ellos puedan describirlo mucho mejor. En las imágenes que vemos a la izquierda son productos escritos que ellos hicieron al inicio y pues se ve un cambio, un avance completamente en las imágenes de la derecha, donde ya hay toda una estructura en sus escritos. Acá hay algunas estrategias de atención diferenciada e individualizada, según se requería el caso, para apuntar a esa accesibilidad universal. Y para terminar, pues estas imágenes que son como las respuestas de emociones de los mismos niños con ellos, con sus compañeros y con el entorno. Muchísimas gracias, profesora Nancy Johanna. Muchas gracias, Sofía. Perfecto. Los invitamos a todos a continuar a formular sus preguntas respecto al proyecto que acaba de formular de presentar la profesora Nancy Johanna. En este momento contamos con 32 participantes. Muchísimas gracias a todos quienes están en este momento ya 37. Muy bien. Vamos a continuación a presentar el trabajo denominado Juego y trayectorias de aprendizaje de la aritmética inicial en ambientes de aprendizaje que incluyen estudiantes en situación de discapacidad intelectual, el cual será presentado por la profesora Elba Azucena Martínez Cárdenas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La profesora Elba Azucena es licenciada en Educación Básica con énfasis en Matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, magíster en Educación con énfasis en Educación Matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Se desempeña como docente de primaria de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Colombia, específicamente en el Colegio Ibaúyes Universal, institución educativa distrital desde el año 2015. Ocupó el 4º puesto en el premio a la investigación que convoca la Secretaría de Educación y el IDER. Bienvenida, profesora Nancy. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, profe Gladys, por la presentación. Pues bien, pues realicé una investigación en el marco de la maestría en educación, en el énfasis de educación matemática, entre el año 2017 y 2019. Esta investigación, como lo comentaba la profe Gladys, se tituló El juego y trayectorias de aprendizaje de la aritmética inicial en ambientes de aprendizaje que incluyen estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Esta investigación la realicé con estudiantes del Colegio Ibaúyes Universal, en el cual pues tenemos población en situación de discapacidad intelectual en aulas regulares, y pues mi interés era atender a desarrollar ambientes que fueran accesibles para todos y pues que incluyeran en el desarrollo de las actividades y en la progresión del aprendizaje a estos niños en situación de discapacidad intelectual. Siguiente, por favor. Bueno, para este trabajo entonces se desarrolló una fundamentación en 2 grandes líneas: la selección del enfoque de trayectorias hipotéticas de aprendizaje en la articulación de 4 procesos de la aritmética inicial, que fueron la subitización, el conteo, la comparación, orden y estimación y operaciones aditivas, los cuales son parte de los procesos fundamentados por Clemens y Sarama en el 2015. Estos se consideran un primer factor de accesibilidad, ya que tiene en cuenta la progresión natural en el desarrollo del aprendizaje de las matemáticas. Otra segunda línea fue el atender a diseños accesibles y atender a las condiciones que requieren para los apoyos los estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Para esto se intentó articular unos dispositivos didácticos en los cuales vinculamos juegos, el taller y el proyecto de aula. Siendo predominantes los juegos, se articularon 3 juegos a la trayectoria, teniendo en cuenta las heurísticas de desarrollo de estos juegos y su relación con los procesos de la aritmética inicial. Estos juegos fueron el circuito cerrado, la escalera y la mancalaoria, siendo la mancalaoria un juego que se adaptó y se diseñó en el marco del proyecto. Siguiente, por favor. Como resultado de esta articulación que les mencionaba anteriormente, se diseñó una trayectoria hipotética de aprendizaje en 18 niveles, en los cuales poco a poco se iban articulando los subprocesos de cada una de las trayectorias que les enuncié anteriormente, generando pues una posible ruta en ese momento para el tránsito por la trayectoria hipotética de aprendizaje de la aritmética inicial, como se denominó para la investigación. Tenemos en esta diapositiva 2 formas de representar esa trayectoria, donde se va viendo cómo se van articulando los procesos. Siguiente, por favor. Bueno, pues bien, se encontró en el proyecto una trayectoria real ya de aprendizaje, que podemos ver acá que se documentó hasta el nivel 7, como lo pueden ver en su pantalla al lado derecho. Se documenta acá la trayectoria hipotética, la trayectoria real de aprendizaje de uno de los estudiantes en situación de discapacidad, y si la comparamos con la trayectoria hipotética que aparece a su lado izquierdo, podemos ver que cuenta con gran similaridad. Sin embargo, podemos también observar cómo las trayectorias reales pueden variar de acuerdo pues, a las habilidades que tengan los niños. En este caso, el estudiante contaba con bastantes habilidades asociadas a la trayectoria de conteo, por lo cual esta predomina más que en la trayectoria hipotética diseñada.
De esta manera también se puede observar que era viable desde los indicadores propuestos en la trayectoria, era viable la evaluación, la valoración del aprendizaje, de la progresión en el aprendizaje de todos los estudiantes. Siguiente, por favor. Pues bien, los beneficiarios de este colegio inicialmente son los estudiantes en situación de discapacidad intelectual inmersos en el ambiente del aula en la que se trabajó, que contaba con 26 estudiantes. Sin embargo, este también contaba con diversidad, no solo cognitiva. Teníamos 8 estudiantes venezolanos, 7 provenientes de otros lugares del país, 2 estudiantes en situación de discapacidad intelectual. En ese contexto, podemos ver que la diversidad no solo es cognitiva, sino también cultural y afectiva. Y pues los segundos beneficiarios pues son el grupo en general. Siguiente, por favor. La institución pues también se ve beneficiada como tal de hoy es universal, ya que hacemos una aproximación a la inclusión y el reconocimiento de las posibilidades de reorganizaciones curriculares que aporten a la atención a la diversidad. Siguiente. Algunos beneficiarios indirectos fueron estudiantes de los primeros grados del colegio que se beneficiaron del proyecto que plantearon los niños como proyecto de aula, que fue la fiesta matemática, donde ellos lideraban unas fiestas donde socializaban saberes matemáticos con niños de primera infancia, primero y segundo. Siguiente. Bueno, pues el vínculo con Acacia nos ha permitido, como decía nuestra compañera Nancy, la participación en Divereductec en el 2018. Siguiente. Nos permitió también aportar desde el tercer Congreso de Investigación e Innovación en Educación. Siguiente. También pues ha sido un logro y un impacto en la comunidad académica de la ciudad de Bogotá. Fue reconocida como el 4º lugar a la investigación educativa. Siguiente. En consecuencia de ello, pues soy autora de uno de los artículos que aparecen en el libro del IDEP, asociado a las experiencias de investigación e innovación del año 2019. Siguiente. Y pues los productos Acacia asociados son los que fundamentan pues la guía de detección y trato de la discapacidad. Siguiente. Ambientes de aprendizaje y diseños didácticos accesibles. Siguiente. Y bueno, soluciones didácticas accesibles, la accesibilidad en los ambientes de aprendizaje, entre otros que no solo llegan a mí a través de la lectura, sino también a través de mi directora de curso, la doctora Olga Lucía León, líder en los procesos de desarrollo de Acacia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Elba Azucena. En este momento tenemos la participación de más de 40 personas. Les agradezco todas las manifestaciones, los saludos y que están haciendo algunos de los estudiantes que nos conocen y que es bien interesante que en estos espacios académicos nos encontremos. Profesora Elba Azucena, muchísimas gracias. A continuación, damos paso al tercer trabajo de investigación denominado La lectura y la escritura vistas desde la interculturalidad, que estará a cargo del profesor Yaniever Castro Cuellar de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El profesor Yaniever es licenciado en Educación Básica con énfasis en Informática de la Universidad de Magdalena, Colombia, especialista en Evaluación Pedagógica de la Universidad Católica de Manizales, estudiante del programa de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El profesor Yaniever tiene experiencia en procesos educativos y pedagógicos desde el rol de docente de educación básica primaria por más de 10 años con comunidades indígenas. Actualmente se desempeña como director rural en un centro educativo oficial con población mayoritaria indígena en el municipio de Puracé, Cauca, y colabora en temas pedagógicos alternativos
de la Fundación Colectiva para el Desarrollo Fundacode de la ciudad de Popayán, Cauca. Le damos la bienvenida al profesor Janier. Por favor. Muy buenos días. Placido de estar compartiendo el proceso de investigación que se está llevando a cabo. Bueno, el escenario investigativo, educativo y pedagógico de la lectura y la escritura vistas desde la interculturalidad se sitúa sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en su etapa inicial, asumidos desde la interculturalidad, cuya pregunta en sí representa los contextos, conocimientos previos, métodos de enseñanza, entre otros aspectos que la facilitan y que la escuela como escenario propicio para ese encuentro de culturas. Pero pues que si bien es cierto, la escuela ha jugado un papel muy importante históricamente como aparato de reproducción de Estado y de status quo, pero curiosamente es desde allí donde en ese ámbito han surgido propuestas muy significativas en relación a la interculturalidad en la práctica, como lo señala varios autores. Siguiente. Para la categoría de la escritura para la categoría de la lectura y la escritura, pues se revisaron documentos significativos a nivel latinoamericano, fueron 29, cuyas variables se resaltaron en las siguientes: política educativa, comprendida como herramienta de inclusión social y desarrollo, lo reflejó comprendida como herramienta de inclusión social y desarrollo, reiterando esta parte, en un 31% de los documentos como instrumento para acceder a información y conocimientos, en un 17%, como habilidades que deben ser desarrolladas y considerando oportuna el emplearlo como ejemplo hacia un método que enfatice significativamente el uso del código y un 14% como habilidades que deben ser aprendidas desde la lengua materna. Siguiente. En contextos rurales, aquí vemos la diapositiva. En ese sentido, siguiente. Y las habilidades del contexto que se deben ser aprendidas como la lectura y la escritura desde la lengua materna en esos contextos reales, pues aparece casi en un 21%. Bueno, en la categoría de interculturalidad, pues se revisaron 26 documentos significativos, predominando las variables, una como proyecto, ya sea social, político, ideológico, epistémico, lo reflejó en un 27%, de los documentos como proceso en un 34%, procesos que se articulan con una serie de acciones que permiten desarrollarla en comunidad. Como diálogo entre culturas, enfocándolo como ese intercambio de saberes y otros aspectos, un 34%, y como paradigma, un 4%. Ese paradigma como modelo para el ejercicio de relaciones interculturales y respeto hacia la plurietnicidad y multiculturalismo. Siguiente. Sí. En cuanto a los prototipos de uso de referentes curriculares alternativas, RCA, pues fueron valiosos considerarlos en esta investigación, por lo que estipula que la educación, una educación para todos y con todos, y en la accesibilidad como un derecho y una condición fundamental en la educación. Este documento nos ha servido muchísimo para poder enfocarlo y dar configuraciones de promover la comprensión y reproducción de textos en una gama posible y múltiple sobre expresividades, contextos bilingües, entre otros que favorezcan el diálogo intercultural. Siguiente. Para dar lectura
y dar cuenta de lo que se dan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la lectura y la escritura, asumidos desde la interculturalidad, pues se tomaron 7 modelos, estando estos modelos en unas cartillas, configurando los procesos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura y la escritura, de Antofagasta, Chile y Colombia. Se realizaron 2 matrices representadas en 11 tablas para aproximarnos a una concepción importante que permitiera comprender dichos procesos en las dinámicas según sus procesos de acercamiento y abordaje en estas 2 áreas que son la lectura y la escritura. Una primera rejilla se caracterizó para hacer un encuentro y una visualización de esos 7 métodos en cuanto a la adquisición, aprendizaje y dominio de la lectura y la escritura. Y la segunda, pues orientada hacia el proceso de enseñanza que se dan en estos modelos. Siguiente. Ahí vemos la lectura y la escritura vistas desde la interculturalidad, desde esos referentes. Siguiente. Desde la diversidad y la práctica de significados, la lectura, el análisis que se hizo de estos 7 métodos aparece o predomina en la lectura el análisis léxico y sintáctico sobre el análisis semántico y pragmático, mientras que en la escritura la predominancia es sobre las prácticas, los procesos motores por encima de la planificación de mensajes, la selección de palabras y la construcción de una estructura sintáctica. Como método de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, sigue predominando sobre 4 de los 7 métodos abordados, cuya metodología se focaliza sobre la relación grafema-fonema y la unidad silábica, y solo 3 de ellos hacen un recorrido hacia el método global a partir de la palabra completa con significado y situando el contexto y ámbito cultural en la que se hallan los procesos de lectura y escritura. Siguiente. Como conclusiones, los resultados más relevantes son que se sigue dando el modelo, se destaca dentro de los 7 métodos un modelo homogenizante para poder hacer procesos de enseñanza-aprendizaje, y desde la particularidad se siguen reuniendo criterios en torno a lo cultural solamente en 3 de los 7 métodos. La prevalencia del castellano sigue siendo, en la mayoría de los métodos, una herramienta para la adquisición y dominio de la lectura en la etapa inicial. Muchísimas gracias, profesor Janiever, por su exposición del proyecto de investigación. A continuación, le damos la bienvenida al profesor Freddy Alejandro, quien nos presentará su proyecto de investigación, su investigación titulada La agrimensura, una posibilidad para el diseño de trayectorias de enseñanza que promueven el aprendizaje de la geometría con articulación de prácticas ancestrales entre sabedores y profesores. El profesor Freddy Alejandro Barbosa Meléndez pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de su trabajo, como parte de su trabajo al doctorado. Freddy Alejandro es licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática de profesión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, magíster de docencia de la matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, candidato a doctorado en educación del énfasis en educación matemática de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, es docente rural de matemática del Colegio del Verjón, institución educativa distrital. Bienvenido, profesor Freddy Alejandro.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, profe Gladys, por tu presentación. Yo les voy a compartir un poco acerca del proyecto de investigación que se está desarrollando aquí en Colombia. Este proyecto de investigación como tal intenta tomar a colación un saber histórico y ancestral que es la agrimensura en el proceso de diseño de trayectorias de enseñanza que promuevan el aprendizaje de la geometría escolar, específicamente en escuelas rurales de la etnia Wayuu. Por favor, siguiente. Como tal, digamos, la agrimensura, vamos a recordar que es una práctica que es ancestral, que tiene que ver con la medición de los terrenos. Esta práctica estuvo presente desde sus inicios en Egipto a través de la tensiación de cuerdas y en otras culturas como la griega y la romana. Específicamente esta nos da cuenta acerca de lo que es la organización y la realización de planos de terreno. Teniendo como base esto, con mi tutora, la doctora Olga Lucía León, procuramos realizar con el equipo de estudiantes de maestría unas trayectorias hipotéticas de aprendizaje, teniendo como base el constructo teórico de Clemens Cizarama, ¿sí? En el cual pues, nos invitan a tener una meta matemática, unos niveles de desarrollo y una secuencia instructiva, ¿sí? ¿Para qué? Para favorecer el aprendizaje de la amplitud angular. Como tal, dado que estamos en instituciones educativas rurales, para nosotros es fundamental entender las prácticas ancestrales. Para ello, tomamos como base a de Ambrosio, quien a través de un sistema de conocimiento indígena trae a colación esa relación que debemos tener presente entre lo que es el espacio, el lugar en donde se encuentran los indígenas y el tiempo, es decir, qué es lo que en la historicidad de ellos nos han dejado dentro de sus prácticas. Por favor, siguiente. En este sentido, digamos, ¿cuáles son los aportes que realiza Acacia, ¿sí? En el CADEP de la Universidad Distrital a mi proyecto de investigación doctoral? Como tal, con mi tutora nos trazamos un objetivo específico, son 4, pero daré cuenta de uno, que es la configuración de una comunidad de práctica de profesores rurales de matemáticas a partir de la exploración que ellos tienen sobre el terreno, obviamente la zona geográfica, que en este caso es la Guajira, y con la necesidad o con la intención de poder identificar relaciones que hay entre esa distribución de tierras con respecto a lo que va a ser las prácticas de agrimensura. Como tal, los sujetos de esta investigación son 3 estudiantes de la maestría en educación de la Guajira. Ellos son no licenciados. Uno de ellos hace parte de la etnia Wayuu, los otros son guajiros, pero no hacen parte como tal de la etnia. Y con ello ellos buscan innovar en sus prácticas educativas teniendo como base el contexto. Por ende, el impacto que se va a realizar a través de este trabajo de investigación doctoral que se está desarrollando va a ser el impacto sobre las comunidades Wayuu, en especial sobre la formación de profesores en esta zona geográfica. Siguiente, por favor. Bien, ahora puntualizando un poco, pues nosotros tomamos como base el módulo de Cultiva y específicamente los referentes curriculares con incorporación de tecnologías para la formación del profesor de matemáticas, en los cuales pues nos traen, digamos, esa reflexión pedagógica de reconocer la diversidad que hay en estos pueblos, tomando como base su cultura, también, por ejemplo, su lengua, ¿sí? Y en este sentido, para una formación de profesores que incorpore el lugar, los referentes también nos hacen colación, que por eso es la relación con el primer objetivo, y es que las comunidades de práctica parecen ser una forma natural en la cual se pueden organizar estas comunidades educativas, las instituciones educativas. Por ello, los traemos aquí a colación. Siguiente, por favor. Teniendo esta mirada desde las comunidades, pues nos permite de alguna manera entender un poco la educación matemática desde el punto de vista de la diversidad. En este sentido, a través de estos referentes curriculares, observamos que las prácticas de los docentes dependen de alguna manera del contexto cultural y social en el cual participan.
En ese sentido, lo que nosotros buscamos es que a través de todo este proceso de investigación, los estudiantes puedan reconocer algunos instrumentos que son traídos de alguna manera de los lugares en donde ellos están laborando, ya sean físicos o conceptuales, con los cuales puedan desarrollar su práctica de enseñanza. En este sentido, ellos reconocerán cómo es que se explora, cómo es que se comunica y cómo se es dentro de esa comunidad. Por esta razón, los estudiantes de la maestría, ellos se han encontrado, digamos, en la necesidad de la búsqueda de fuentes teóricas acerca de la exploración y distribución de la tierra, pues debido a toda esta situación de pandemia. En este sentido, ellos a través de esta comunidad de práctica han evocado dos grandes, digamos, referentes. Uno es Diovalle, quien nos da a colación elementos para entender ese paso que hay entre la agricultura y la parte de lo que va a ser el pastoreo. Y específicamente ellos han estado haciendo diversas entrevistas con sabedores y con autoridades de estas comunidades. Siguiente, por favor. Como tal, digamos, ¿cuáles son los impactos que se han generado a través de esta situación y de Acacia? Uno, pues la publicación de un artículo en la revista indexada de educación de Huracán, de Ciencia e Interculturalidad, y dos, la realización de un primer conversatorio virtual entre agrimensores y educadores matemáticos con el propósito de resignificar la práctica de agrimensura, pero articulada con todas estas condiciones de ancestralidad de los pueblos guayú. Muchas gracias. Profesor Freddy Alejandro, muchísimas gracias por traernos este proyecto muy interesante. A continuación, damos paso al profesor Luis Alexander. Él nos hará la presentación del proyecto Formación Continuada de Profesores de Preescolar y Básica Primaria en una Educación Matemática Escolar Accesible. El profesor Luis Alexander es licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemática de Profesión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, magíster en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, estudiante del Doctorado Interinstitucional de Educación, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Tiene como trayectoria, ha sido coinvestigador de propuestas curriculares en torno al desarrollo del pensamiento matemático, director y evaluador de trabajos de grado a nivel de especialización y maestría, coordinador de procesos formativos y administrativos en el área de matemáticas en instituciones educativas a nivel nacional, desde el Ministerio de Educación. Actualmente se desempeña como coordinador en el Colegio Confederación Prisas del Diamante, institución educativa del distrito. Bienvenido, profesor Luis Alexander. Muchas gracias. Quienes me han antecedido, los colegas de la Universidad Distrital, hacen que el trabajo que actualmente estoy desarrollando recobre mayor importancia. Como lo ha dicho la profesora Gladys, tiene que ver con la formación de profesores. Y hoy más que nunca, retomando algunos elementos de los que ya han nombrado mis compañeros, ¿no? Trayectorias de aprendizaje, diseños accesibles, pensar en una diversidad o reconocer mejor una diversidad cognitiva, cultural y social presente en las aulas de clase, hace que hoy sea necesario más que nunca el que nosotros los profesores nos estemos formando, ¿no? Formando de manera continua. Siguiente, por favor. Una pequeña contextualización del proyecto, como les he mencionado, que he venido desarrollando, que se encuentra desarrollando en sus primeras fases. Desde un informe que nos presenta la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, Colombia, frente a la matrícula se reconoce que 692.485 estudiantes se encuentran en estratos 1, 2 y 3, y que de acuerdo con una caracterización que hace el Ministerio de Educación, estos estudiantes se encuentran en alta vulnerabilidad educativa, ¿no? Esto sin contar los 22.662 estudiantes reconocidos con necesidades educativas especiales o pertenecientes a diferentes etnias.
También tenemos el estudio, entre varios de los estudios, pero aquí cito el de León y otros, en donde se reconoce que los componentes con menor peso sobre la formación docente, en su orden son el tecnológico, pero el más crítico es el de la diversidad, ¿no? Con el 1.01%. Esto nos invita, ¿cierto?, a continuar investigando, en donde podamos investigando alrededor de la formación de profesores de matemáticas para el acogimiento de la diversidad de poblaciones presentes en el aula de clase. Siguiente, por favor. Ello nos ha llevado a formularnos la siguiente pregunta de investigación, ¿no? Las estrategias de formación continuada de profesores de matemáticas que incorporan procesos reflexivos sobre el reconocer, el repensar y el reconstruir las prácticas de enseñanza de las matemáticas son dispositivos para la solución de problemas que plantea la inclusión de poblaciones vulnerables a la educación básica. Bueno, para intentar responder a esta pregunta, donde este espacio de reflexión es importante y donde los protagonistas son los docentes, siguiente, por favor. Se han conformado o ya se han vinculado diferentes actores. En particular, tenemos en este instante 2 establecimientos educativos donde están participando 30 docentes, el Colegio Villamar el Carmen, el Colegio Confederación Brises del Diamante, pero a este proceso se han unido otros compañeros, otros colegas con estas preocupaciones también, ¿no? Para dar respuesta a estas necesidades que tenemos presentes en nuestras aulas de clase, como ya muy bien lo han ilustrado los compañeros que me han antecedido. Actualmente tenemos conformados 9 grupos de reflexión en los que, siguiente por favor, en los que, gracias, en los que hemos venido, hemos venido reflexionando sobre diferentes aspectos, en particular sobre el aprendizaje, ¿no?, y la enseñanza de las matemáticas, dando cuenta un poco de cuál es esa práctica educativa que vivimos en nuestras aulas de clase. Allí van a emerger, como ya lo hemos visualizado, emerger diferentes problemáticas. Luego, estamos indagando sobre qué estrategias, ¿no?, qué conocimientos debemos tener nosotros, los profesores, para responder a estas problemáticas, ¿no? Eso ha implicado, entre otros, espacios de construcción, de intercambio de saberes, de experiencias. La experiencia que tiene cada uno de los docentes, en particular los que vienen participando aquí de estos grupos de reflexión, es de donde se está gestando, desde donde están naciendo esas posibles alternativas para responder a estas necesidades. Siguiente. Es por eso que encontramos un aporte desde el proyecto Acacia, ¿no? En particular he traído aquí 4 productos, el que tiene que ver con los referentes curriculares, en relación también al documento conceptual sobre ambiente de aprendizaje y accesibilidad. Y finalmente el más reciente, el de ambientes de aprendizaje accesibles que fomentan la afectividad. Siguiente, por favor. De estos documentos, ¿qué nos han aportado, no? Aquí con, digamos, el desarrollo conceptual que tenemos, el reconocer los ambientes de aprendizaje como ese espacio, que puede ser físico o hoy virtual, ¿no?, como lo estamos viviendo, ha sido muy oportuno este desarrollo, en el medio de la pandemia que vivimos, allí encontramos varios elementos que nos aportan al proceso que hoy enfrentamos, ¿no? Ese ambiente como ese concepto vivo, ¿no?, resultado o instrumento dinamizador que permite que tengan lugar fenómenos del aprendizaje en una población específica, donde se destaca esa participación activa y permanente de cada uno de sus actores, ¿no?, en donde hay una interacción permanente, hay una co-construcción del conocimiento, hay una participación crítica de las personas que hacen parte, que constituyen este ambiente de aprendizaje. Siguiente, por favor. Reconociendo la accesibilidad como esa posibilidad, digamos, de ese elemento desde una práctica o de una perspectiva de política, como también una perspectiva desde los diseños didácticos o desde esta parte cultural, reconocemos 7 indicadores, ¿no? Esos indicadores se apoyan desde el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, el ambiente de aprendizaje accesible se enuncia y funciona teniendo en cuenta los aportes de este diseño universal, ¿no? Es abierto a la búsqueda y el desarrollo de estrategias múltiples para lograr su objetivo, que es el de accesibilidad. El ambiente accesible promueve de una atención diferenciada a los sujetos involucrados de acuerdo a sus circunstancias particulares. Esto es muy, muy importante en todo este proceso. El ambiente de aprendizaje accesible, para lograr sus objetivos, debe enunciar
y desarrollarse en diálogo con conocimientos y herramientas técnicas. El desarrollo de estrategias en torno a la dimensión afectiva y emotiva es inherente al ambiente de aprendizaje. Finalmente, en la construcción del ambiente debe estar clara la diferencia entre accesibilidad y usabilidad. El ambiente reconoce el papel activo del sujeto. Siguiente, por favor. Reconocemos entonces esta parte de la afectividad y sus por lo menos 3 subdimensiones, como es el ánimo, las emociones y los sentimientos. Como lo dice allí León y otros autores. Siguiente, por favor. La afectividad es determinante en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y por ello debe ser considerada como un componente en el diseño didáctico. Finalmente, gracias. Siguiente. Reconocemos la educación matemática reconocemos que en la educación matemática debemos velar por ese diseño de ambientes de aprendizaje accesibles que incorporen la afectividad y es por eso, para finalizar, por favor, la siguiente, que es necesaria esa reestructuración de las culturas, las políticas y las prácticas en la escuela con objeto de que respondan a la diversidad de los estudiantes. Efectivamente, como lo decía, es un proyecto que se encuentra en desarrollo. Siguiente. Hemos tenido un impacto. Estos espacios de reflexión nos ha llevado a compartir en diferentes escenarios, organizando encuentros de saberes, participando en diferentes espacios académicos, diseñando un material, incluso en este medio de contingencia, un material que puedan acceder los estudiantes y apoyarnos en las herramientas tecnológicas con las que contamos. Muchas gracias, profesora Gladys. Muchísimas gracias, profesor Luis Alexander. Ingresamos en este momento al momento número 2, en el cual los 5 panelistas analizarán en torno, sus respuestas girarán en torno a qué aspectos de los productos Acacia consideran más relevantes en el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles que incorporan la afectividad. Como ustedes han venido escuchando, todos tienen ese eje en común. Entonces, invito a los 5 panelistas para que respondan a esta pregunta. Profesora Elba, por favor, la invito a que inicie con su respuesta a la pregunta. Bueno, muchas gracias, profesora Gladys. Bueno, yo destaqué 5 aspectos que me parecen fundamentales, que son los principios que son transmitidos en el compartir de saberes, en el desarrollo de las investigaciones que se vinculan desde cada una de las universidades, desde cada perfil académico, profesores de educación superior, estudiantes para profesor, ingenieros, intérpretes, diseñadores, entre otros perfiles que se convocan en el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles y que implícita o explícitamente, como nos enunciaba en su presentación Luis Alexander, vinculan, incorporan la afectividad. Entonces ese es como ese primer aspecto que considero que Acacia nos brinda para ese diseño de ambientes de aprendizaje accesibles. Por otro lado, pues el desarrollo y la difusión del conocimiento relacionado con la accesibilidad de los ambientes de aprendizaje, los estados de arte desarrollados sobre accesibilidad, afectividad, la documentación asociada a datos sobre discapacidad, vulnerabilidad de poblaciones, entre otros. También pues tengo acá en tercer lugar el reconocimiento como una comunidad en el marco de Acacia, el establecimiento de conexiones entre CADEP, la interrelación de esas investigaciones, como el nutrir el saber científico que se va desarrollando. Por ejemplo, como hemos visto, el desarrollo del enfoque de trayectorias hipotéticas de aprendizaje a través de las diferentes investigaciones que hemos presentado. Cuando yo me vinculé a la maestría, puse de manifiesto unos trabajos precedentes en cuanto a juegos y luego vienen unos trabajos vinculados al mío. Entonces, esa red va fortaleciendo esos saberes que vamos construyendo en la red Acacia.
Por otro lado está como el impacto y el papel que pueden jugar estas redes en las transformaciones de la educación hacia la atención a la diversidad, a movilizar a otros, a desarrollar este trabajo, aportar a una reorganización curricular, postular estrategias, en general reconocer un problema, pero a su vez somos parte de la solución. Y finalmente, pues considero relevante que nos unamos desde los principios que compartimos y vayamos consolidando comunidades de aprendizaje y de allí a ser más productivo y dar más impacto a nuestros desarrollos. Bueno, pues digamos, esta es mi respuesta y vamos a seguir compartiendo acá con los compañeros. Nancy. Bueno, aportando un poco a lo que comentaba Elba frente a la vinculación que hay en los trabajos de investigación, yo, por ejemplo, venía detrás de ella y entonces esa conexión que se hace y donde digamos que cada uno a medida que va llegando va alimentando el conocimiento y va recibiendo como esos apoyos que se tienen de los compañeros anteriores. Es algo muy importante que se genera en esa red Acacia, además de todos los documentos que vinculan los protocolos, los indicadores, como esa estructura general para tener en cuenta en la creación de los ambientes de aprendizaje, que si bien están descritos como dirigidos hacia la educación universitaria, se pueden aplicar en todos los espacios educativos. Son como esos mínimos no negociables, me gusta decir a mí, que uno debe tener en cuenta para poder realizar todos los ajustes que permitan tener ambientes de aprendizaje accesibles y con incorporación a la afectividad. El hecho de participar también en los eventos de congresos, como el que tuvimos la oportunidad de participar de Diveredutego o el de Geometría, donde uno ve diferentes experiencias de otras instituciones, de otros colegas en otros países que viven la misma realidad de uno y que crean muchas estrategias que le permiten a uno alimentar también su práctica pedagógica, es algo también muy importante de los productos Acacia. Y pues el hecho de que o sea, se parta desde como esos aportes que se deben tener en cuenta, que sean muy importantes para manejar la situación de discapacidad, pero que realmente la situación en discapacidad, sino que todos somos diversos, todos somos completamente diferentes y cualquier adaptación que se haga atendiendo, por ejemplo, a la población sorda, a la población ciega, permite que todos estemos vinculados allí y tengamos mejores procesos de aprendizaje. Bueno, Nancy, agradecer estos espacios, digo a Nancy y a Elba, porque iniciamos esta discusión, esta reflexión que me parece muy importante. Reitero la pertinencia del trabajo que vengo adelantando. Ya Nancy y Elba nos han dado cuenta de muchos elementos presentes en el aula de clase, ¿no? Ellas han nombrado, quiero retomar dos ideas. Todos somos diversos, lo anuncia Nancy, pero Elba dice, hay una diversidad no solo cognitiva, hay una diversidad cultural, una diversidad social, que esto, de alguna otra manera, guarda relación con los trabajos que nos presentan Ever y Freddy, ¿no? Toda esta idea de interculturalidad. Yo quisiera, en términos, retomar un aspecto que para mí ha sido muy valioso dentro de los productos o los aspectos que rescato de los productos del proyecto Acacia, y es ese desarrollo conceptual que hay alrededor de ambiente de aprendizaje, ¿cierto? Ese ambiente de aprendizaje accesible entendido como ese espacio vivo, dinámico y cambiante. Y ahí es donde los profesores estamos inmersos, estamos llamados al diseño de estos ambientes de aprendizaje, ¿no? En el que se configuran distintas interacciones y actuaciones entre estudiantes, padres, profesores, directivos, ¿no? La comunidad educativa en general, ¿cierto? Al tiempo que dichas interacciones lo modifican y dinamizan. Esto para mí es muy, muy importante en digamos, en el momento que me encuentro el desarrollo de mi proyecto, porque es tener en cuenta esos aspectos, ¿no?
de todos los participantes, según su propio rol, como lo he dicho, ¿no? El directivo, el profesor, el estudiante, con todos y sobre todos los componentes del sistema de aprendizaje, de tal manera que permita desarrollar las habilidades de todos los participantes. Entonces, las experiencias, reitero, para mí es muy grato, digamos, haber cerrado los proyectos porque encuentro, pues, pertinencia en términos de que como profesores, como actores, necesitamos de alguna u otra manera estar allí atentos a todas estas necesidades, a dar respuestas a esas problemáticas presentes en nuestras aulas de clase. Quisiera resaltar un segundo aspecto que ustedes ya lo han nombrado y tiene que ver con la afectividad. Definitivamente no puedo pensar un ambiente de aprendizaje accesible si no se incorpora esta idea de afectividad, ¿no? Yo quiero retomar esos 3 elementos del ánimo, las emociones y los sentimientos. Ojo con esto, formados desde procesos educativos, es decir, con influencia sociocultural. Bueno, no sé, de pronto le doy la palabra allí a Ever. Sí, la parte de los ambientes de aprendizaje, pues efectivamente circulan y enfocan todo este proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero tomar palabras, oraciones, textos que generen y evoquen lo identitario, configurando estímulos desde la afectividad, centrando sus sentimientos y emociones alrededor de la adquisición y dominio de la lectura y la escritura, enfocados a la distintividad como un derecho que posibilita ser respetable y valorable por considerarse a sí mismo diferente. Y unas diferencias, dentro de esas diferencias culturales, pues que enfatizan en que no son más valiosas que otras. Bueno, pues a mí me gustaría de pronto aportar a lo que los compañeros han venido diciendo, y es que lo que podemos observar acá es que de alguna u otra manera la red Acacia se considera o se puede reconocer como una comunidad de práctica que tiene como meta común el desarrollo de esos diseños, ¿sí? Como lo manifestaba Luis Alexander, digamos, esos productos que se realizan de Acacia son fruto del esfuerzo de cada uno de las personas que se vinculan al proyecto. Entonces, con esto que quiero decir, de que me parece que también es la calidad de las personas quienes están liderando los procesos de Acacia. Yo creo que el hecho de retomar esto que decía Luis Alexander y que lo dice obviamente Acacia, el ánimo, las emociones y los sentimientos se va a dar siempre y cuando aquellos que lideren estos procesos realmente inviten, estimulen a que efectivamente quienes vayamos vinculándonos al proyecto Acacia lo podamos realizar. Ya específicamente sobre la pregunta, sí, me gustaría hablar un poco sobre mi trabajo, sí, y cómo yo lo veo. Como lo mencioné anteriormente, yo creo que los lineamientos curriculares de tecnologías para la formación de los profesores de matemáticas que nos da Acacia son un elemento muy, muy favorable, ¿sí? En el sentido en el que ese recorrido teórico que ellos realizan permite que haya la confluencia de varios escenarios de vulnerabilidad en los cuales debemos tenerlos en cuenta, debemos hacerlos que se reconozcan. Yo creo que ese es el papel que está haciendo Acacia con sus productos, y es brindarle a esas poblaciones una voz, de ser escuchados, de ser atendidos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Aquí encontramos un aspecto muy importante a los productos Acacia. Todos los 182 productos Acacia que se encuentran en plataforma tienen unos ingredientes comunes que hacen que toda la población los pueda usar, pueda acceder a ellos, porque entre otras cosas
una de las características que la impronta que estuvo durante todo el desarrollo del proyecto Acacia y que se sigue proyectando hacia el futuro es precisamente esas improntas de accesibilidad, afectividad y ambientes. Esos tres elementos conjugados logran situarse no solamente en la educación superior, sino también en lo que es primera infancia, básica primaria y básica secundaria. Es decir, son comunes a todas la puesta en escena de la educación como tal. Así las cosas, y cerrando a la pregunta que se les generó a los panelistas, ¿en qué aspectos de los productos de Acacia ustedes consideran más relevantes en el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad? Vamos a encontrar que son muchísimos, porque allí hay guías, allí hay documentos, allí hay cursos en donde los docentes pueden acceder y pueden hacer uso de ese material en sus ambientes de aprendizaje. Ahora bien, hemos escuchado las voces de los panelistas en donde nos han compartido sus trabajos de investigación, manifestando sus reflexiones sobre lo que consideran más relevante en el diseño de ambientes de aprendizaje accesibles con incorporación de la afectividad y su importancia en el ambiente educativo. Los 5 proyectos tienen muchísimos elementos en común. Primero, están viendo a la población más vulnerable, están mirando hacia realmente responder a una necesidad en el caso del proyecto desarrollado por la profesora Nancy, por la profesora Elba, nos ubican en población sorda y población con discapacidad intelectual, en donde esos intereses por procurar que realmente se responda a que los niños aprendan de una manera afectiva. Y aquí tomamos un tanto de distancia, siempre lo he dicho, porque desde lo que he desarrollado y desde lo que se desarrolló en Acacia respecto a la afectividad, tenemos que entrar a mirar y que ella cobre ese protagonismo que tiene. Cuando la situamos desde la emoción, a mi juicio, gana la emoción y pierde la afectividad. ¿Por qué? Porque la afectividad como esa forma de proyectar hacia el otro el afecto, la comprensión y generar comunicación, al situarla en la emoción, le damos siempre el énfasis a ese aspecto que por demás es obvio que debamos dárselo porque la emoción es inherente al ser humano y además necesariamente facilita una serie de aspectos comunicativos. Sin embargo, cuando ubicamos la afectividad y el afecto en su protagonismo, lo vemos como una construcción psicosocial. Y una construcción psicosocial en donde necesariamente el otro es valioso, ese vínculo que genero, esas sinergias positivas que genero, hacen que realmente el escenario educativo se constituya en un ambiente de aprendizaje accesible. Y tiene que ver con todo. O sea, cuando yo incorporo el afecto en mi práctica educativa, eso permite que la didáctica, y lo digo siempre de una manera sencilla, la didáctica en donde es un puente que une, que acerca, que articula el que enseña con el que aprende,
hace que esta no se vea como una mina, sino como como un constructo que realmente interesa es que la otra persona aprenda. Por eso que esto es muy interesante, estos trabajos, los 5, hay mirar la parte que nos presentó el profesor Luis Alejandro, nos llama mucho la atención porque reconoce esas prácticas ancestrales, dialoga con ellos y tienen en común con el profesor Gianni Eber, en donde se cuestionan sobre qué realmente se hace por esas poblaciones vulnerables. Así también el profesor Luis Alexander llama la atención respecto a la formación de docentes. Y allí todo se encuentra articulado, porque no solamente es realizar investigación focalizada en una población y que no permee, que no sea transferida a el resto de la población, porque estamos generando un efecto, digamos, contrario en términos a que estamos viendo por una minoría, por una población vulnerable, sin embargo, no podemos desconocer a la otra población porque también se estaría colocando en el lugar de minoría. Entonces, allí les dejamos, realmente son 5 investigaciones muy interesantes que cumplen el papel que debe tener la investigación, y es resolver esas necesidades, dar respuesta a esas necesidades de nuestra población. En este momento vamos a dar paso a las preguntas que emergen del público y que nos parece muy importante responder. Una de las preguntas las formula la profesora Olga Lucía, que señala que qué implicaciones ha tenido la pandemia para el desarrollo de las investigaciones. Aquí invito a los 5 panelistas a que nos den respuesta a este interrogante para continuar con la siguiente pregunta. Profesor Luis Alexander. No hay audio, Luis Alexander. Luis Alexander no tiene... Qué pena, excúseme. Nuevamente agradecer la participación de quienes nos han acompañado en este espacio de reflexión. A la profesora Olga Lucía por su pregunta. Justamente hemos tenido que dar un giro. Lo voy a centrar obviamente en el proyecto de investigación, ¿no? Pero este hecho de la pandemia ha hecho que nuestras vidas cambien totalmente. Quizás, como se ha hablado, post pandemia seremos otras personas con otros sueños, otras necesidades, bueno, en fin. Pero respondiendo puntualmente a la pregunta que nos formulan, eso ha implicado, entre otros elementos, hacer ajustes de tipo metodológico. En mi caso particular, esperaba de alguna u otra manera estar acompañando allí en el establecimiento educativo, digo en vivo y en directo, de parte física, todos estos procesos, pero nos hemos debido ajustar a lo que vivimos hoy. Entonces, incluso eso nos ha ayudado a enriquecer parte del proyecto que venimos desarrollando, ¿no? Hay un elemento que venimos considerando en nuestro proyecto que es la infraestructura. Hoy hablamos o podríamos referenciar infraestructura física, pero puedo afirmarlo con bastante certeza que la infraestructura tecnológica va a jugar un papel muy importante. Como lo recuerdo en uno de los documentos, profesor y tecnologías van a ser elementos esenciales. En cuanto a los resultados, sí, pues ya se están proyectando en términos de los resultados del proyecto. Quizás esto han hecho que emerjan otras problemáticas, ¿no? El hecho de tener clases sincrónicas, asincrónicas, estar conectados de otra manera con los estudiantes, interactuando de otras maneras, ha hecho que los profesores reflexionemos frente a las necesidades, frente a estas nuevas necesidades. Ya no hablaríamos, retomo intervenciones, diversidad cognitiva, cultural, social, sino también una diversidad en términos de lo tecnológico, ¿no? Hay estudiantes que se pueden conectar a través solamente del WhatsApp,
hay otros estudiantes a través del correo electrónico o de llamada telefónica. Eso hace que se reconfiguren muchos elementos. Por lo tanto, efectivamente el proyecto se ha alterado. Esperamos, si bien, y debemos estar siempre prestos a eso, porque pues en la educación nada está dicho, nada es estático, todo es cambiante, todo es dinámico. Entonces, pues espero, digamos, fruto del proceso que vengo desarrollando, aportar desde la investigación también elementos como fruto de la pandemia, ¿no? De todo lo que nos ha implicado la misma. Gracias. Así que... Bueno, pues a mí me gustaría aportar un poco en la dirección de la pregunta de Luis Alexander, o que nos formula más bien la profe Olga Lucía, y es que, digamos, uno podría ver esa afectación de dos maneras, una positiva, pero también una negativa. Positiva, ¿positiva en qué sentido? En el sentido en que la pandemia, de alguna u otra manera, nos ha movilizado para comprender a los seres humanos, ¿sí? De que estas poblaciones tienen un alto grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto de investigación que está asociado con escuelas rurales, ahí uno puede enfatizar en esta condición de difícil acceso, ¿sí? Y en ese sentido de comenzar a revisar de qué maneras podemos atender a esa diversidad. Ese difícil acceso no solamente del lugar físico, sino también del lugar tecnológico. Entonces, en cuanto a los resultados de la investigación, pues claramente sí hay una afectación en el sentido en el que, para mi caso, yo debo determinar o atender lo que va a ser el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje, y por esta razón, pues no sabemos si este aprendizaje podamos realmente rastrear, pues debido a todas estas situaciones. Pero eso no quiere decir de que nosotros, a través de los diseños, no podamos buscar herramientas, estrategias para poder dar cuenta. Entonces, ese proceso ha hecho que de alguna u otra manera nos ajustemos a esta condición de pandemia y busquemos herramientas pues para dar cuenta de las investigaciones. Gracias. Nancy. Yo quisiera retomar lo que mencionan, o sea, alguna de las dificultades, aparte de los recursos económicos, aparte de los recursos tecnológicos de las familias, en el caso mío personalmente, pues ya terminé el trabajo de investigación, pero el trabajo con la población sorda es muy complejo debido a que casi un 90% de las familias de estudiantes sordos son oyentes o hijos de padres oyentes, entonces la comunicación en casa es un poco limitada. Y cuando tenemos que trabajar en esta situación de pandemia, desde lo virtual, desde una guía, se limita como esa explicación que hay en casa. Entonces tiene que uno buscar muchos recursos de videos que sean además muy cortos para que puedan pasar por las tecnologías que tengan los papás y puedan ser comprensibles para los niños. Pero tal vez una de las dificultades más grandes es esa comunicación en casa que tienen padres y niños cuando la población es sorda, en este caso, el manejo de la lengua de señas. O sea, pasar ambientes de aprendizaje accesibles a una pantalla en el computador, a una pantalla en un celular que es muy pequeñita, a una guía, es un reto muy, muy, muy complejo que nos ha asumido esta pandemia y que realmente nos ha hecho salir de, digamos que de la comodidad de tener presentes a los niños y poder interactuar con ellos. Profesor Janier. Sí, la afectación más importante que hemos tenido en la investigación ha sido dentro de la metodología. Por una parte, se había esbozado una metodología IAP, pero nos tocó que reducirla, o no reducirla, sino hacer un viraje a la investigación-acción. Centrarnos más en esos productos de material didáctico, metodológico, de esas poblaciones afrodescendiente, palenquera, indígena,
para poder identificar los aspectos que queríamos desde la parte diferencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua, de la lectura y la escritura en estas poblaciones. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar respuesta a la segunda pregunta que formula María Cortés. ¿Cuál fue el papel de la familia en la implementación de estos trabajos? ¿Cuál de ustedes quisiera iniciar, profesores? Muy bien, Erlan, continúa, por favor. Bueno, muchas gracias, profe Gladys, compañeros. Yo quiero contestar esta pregunta teniendo en cuenta la anterior, porque considero que tanto en la implementación de los proyectos como en estos procesos en los que estamos viviendo de la pandemia, la familia empieza o juega un papel muy importante y de pronto es un papel que no se documenta muy a fondo. Entonces, el caso de tener unas familias dispuestas a que sus hijos hagan parte de un proyecto de investigación, porque ellos tienen que tener conocimiento de lo que se está haciendo, establecer una concientización alrededor de las familias y de los grupos en torno a la atención a la diversidad y al reconocimiento de la diversidad, el reconocer que no estamos hablando de los niños diferentes, el niño que tenemos allá excluido, ¿sí? El niño que le doy otra guía, no. Somos todos los que estamos aprendiendo en un ambiente de aprendizaje que se le diseñan pues como actividades en las cuales todos se involucran. Entonces ahí las familias también empiezan a cambiar pues las mentalidades que tienen frente a la diversidad, frente a la discapacidad. Y por ejemplo, en estos momentos de la pandemia, las familias también juegan ese papel supremamente importante porque mediamos a través de ellos esas incorporaciones que queremos hacer para el desarrollo de ambientes de aprendizaje accesibles, incluso estando allá desde sus casas. Muchísimas gracias. Profesora Nancy, ¿qué tendría que responder al respecto? Bueno, yo quería comentar que en el trabajo de investigación, digamos que un papel importante para la familia fue permitir que los niños exploraran, especialmente porque con ellos cuando se tratan retos de escritura, quien termina haciendo la actividad es el papá y no dejaban pues que los niños hicieran su trabajo. Entonces ese fue un gran reto con las familias, permitir que ellos fueran los que exploraran y avanzaran para poder ver realmente los avances de los niños. Eso por un lado. Y por otro lado, pues como estamos nosotros dentro de aulas exclusivas y los grupos son muy pequeños, pues uno empieza a tener una cercanía con los niños y con sus familias. Y en torno a todas las adaptaciones que se hicieron de materiales, por ejemplo, del abaco Soroban grande, gigante que se hizo para la niña con baja visión, o de algunos de los materiales que se tenían en préstamo de la Universidad Distrital, el proyecto Acacia como la escalera, un papá hizo el trabajo a madera, entonces él mismo empezó como a explorar el material y a hacer materiales muy bonitos. De hecho, aquí tengo uno que quisiera mostrar. Este es un abaco Soroban que se vende en el mercado, si ustedes se dan cuenta, es muy pequeño y pues esto no es muy accesible para una niña que tiene baja visión. Además, si hay algún problema de motricidad. Este papá hizo este que es mucho más grande, que tiene fichas mucho más gruesas, súper resistente, y muchos de los niños que estuvieron en el proceso pues adquirieron este abaco para trabajarlos en casa. Entonces fue muy bonito porque el papá también nos hizo unos modelos de escalera como los que teníamos prestados de la Universidad Distrital. Entonces fue una experiencia muy bonita de ese vincularse en todo el proceso de los niños. Muchas gracias, profesora Nancy. Profesor Freddy, ¿qué tendría que decir al respecto? Bueno, pues con respecto a la pregunta que nos hace María Cortés, digamos desde mi proyecto de investigación, pues está presente de alguna manera la familia, en virtud de que el hecho del reconocimiento de los saberes ancestrales implica el reconocimiento que tiene la comunidad en relación a ese conocimiento indígena. Entonces, eso es importante ahí. Por ejemplo, en el caso de la agrimensura, entender, digamos, con los estudiantes de La Guajira, cómo es que se dan procesos de la construcción de viviendas guayú, de la construcción de corrales guayú,
cómo hacer para que la familia en este marco de pandemia realmente pueda entrar a favorecer los procesos de aprendizaje, entender también las dificultades que puede llegar a traer a colación el no reconocimiento de lenguas como las lenguas Wayuunaiki y cómo de alguna u otra manera las trayectorias hipotéticas de enseñanza y las trayectorias hipotéticas de aprendizaje deben tomar como referencia ese componente de la familia, en especial a lo que refiere con la lengua. Muchas gracias. Muchas gracias, Freddy. Los profesores Luis Alexander y Yanni Ever, creo que en su investigación no hubo en la parte de familia. ¿Sigue Luis Alexander? ¿Sigue? Gracias. No, efectivamente, profe Gladys, la familia es un elemento esencial y más hoy que nunca, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos del triángulo didáctico donde está el saber, el profesor, ¿cierto? Y el estudiante. Hoy ya de pronto no sería, o cómo el estudiante está acompañado, hoy con esta situación de pandemia, cómo el estudiante está acompañado por su familia. O sea, rodeado en plenitud, digo, por su familia. Efectivamente, ha tenido un protagonismo la familia, pues es el que nos ha ayudado, pues la que nos ha ayudado un poco entre la comunicación, entre lo que el profesor elabora, diseña, y lo que vive el estudiante en su casa. O sea, la familia ha sido, en mi caso, pues ese elemento que nos ha permitido acceder, decía Freddy, de pronto ha sido un poco más difícil hacer un rastreo del aprendizaje, pero es la familia la que nos ha permitido, con su apoyo, hacer un rastreo de ese aprendizaje. Si ella no estuviese allí presente, en mi caso, en el proyecto que vengo desarrollando, sería muy difícil, o sea, poder interactuar con los compañeros docentes, decir qué es lo que están viviendo los estudiantes allí en casa, cómo es que están viviendo estas actividades que les proponemos, estos nuevos diseños de ambiente de aprendizaje, ¿no? Lo decimos en algún momento, el ambiente ya no es el aula de clase, sino es la cocina, es la sala, es la habitación del estudiante y es la familia la que nos ha permitido de alguna otra manera tener ese contacto directo en este proceso. Gracias, Luis Alexander. Yanni Ever, de manera muy sucinta, porque ya debemos ir haciendo el cierre, entonces te invito a dar tu respuesta a esta pregunta. Si bien es cierto que la investigación no abordó la parte de la familia, pero sí creemos que dentro de estas consideraciones, los saberes propios culturales que están dentro de la familia, estos contextualizan el aprendizaje de la lectura y la escritura en población afrodescendiente e indígena. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a William Suárez, quien nos dice que es necesario establecer estrategias para acoger la diversidad, un camino para transformar la educación y la sociedad. Gracias por este espacio. Bueno, después de compartir este espacio con ustedes sobre el pensar, el sentir y el hacer en Acacia, proyectos de investigación con la participación de los profesores Nancy Joana, Elba Azucena, Yanni Ever, Freddy Alejandro y Luis Alexander, que nos compartieron sus reflexiones. Agradecemos su participación y su asistencia. Estamos seguros que el trabajo de forma articulada puede realmente construir ambientes de aprendizaje accesibles que incorporan la afectividad. En este sentido, estamos contribuyendo a la construcción de un sistema educativo más incluyente y accesible. Les recordamos que si desean más información, tienen a su disposición los correos electrónicos en los cuales podrán comunicarse en caso de dudas o para conocer con mayor detalle los servicios y los recursos del Centro Acacia. Para que cerremos ya este espacio, damos un reconocimiento a todas las universidades, a todos los docentes de 8 países, 14 instituciones de educación superior, a la Unión Europea, que nos dio esta gran oportunidad de pertenecer a un proyecto que generó sinergias positivas entre una diversidad de profesiones, de culturas, de formas de ver, pero que teníamos un eje común, teníamos unos pilares que nos unían y que nos identificaban.
el deseo de construir ambientes de aprendizajes accesibles con incorporación de la afectividad. Esperamos a todos ustedes que realmente haya sido un espacio en donde se haya compartido, en donde ustedes hayan escuchado las voces de unos investigadores que miraron hacia estos productos Acacia, que recogieron estos productos y que seguimos allí en ese hacer. Zulma nos indica, realmente tenemos que darle a todas las, insisto, las 14 instituciones del consorcio, a los más de 100 docentes e investigadores que formamos parte de este maravilloso proyecto en cabeza de dos grandes seres humanos, no solo profesionales, la doctora Olga Lucía y también la profesora Emanuel. Realmente el mayor reconocimiento para ellas, para todos los profesores, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, que es una manifestación de la afectividad y que realmente hace que exista un acercamiento. Profesores, muchísimas gracias a todos.